¿dónde estaría? De repente ya estaría muerto en un accidente. De repente estaría muerto ya por una enfermedad. Estaría muerto por el vicio. ¿Dónde estaría? ¿En pecado? ¿Dónde estaría si no hubieras dado tu vida en la cruz? ¿Dónde estaría si un día no me buscabas? ¿Dónde estaría? Él dio su vida en la cruz. Te damos gracias, Señor, que esa revelación de haber ido a la cruz descienda en cada uno. Que todo lo que no es de ti salga en el nombre de Jesús. Todo sentimiento, Señor, que estorba entender ese sacrificio de la cruz y obedecerte, salga en el nombre de Jesús. Todo espíritu de estupor, salga en el nombre de Jesús. Toda deshonra hoy se va en el poderoso nombre de Jesús. Te pido que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos hable, nos renueve, nos santifique en esta mañana, oh Dios. Para ti sea la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Dónde estaría? Todos podemos recordar, si no hubiese sido el Señor, podemos recordar mi hogar estaría destruido, podemos recordar estaría ya muerto, la enfermedad me hubiera consumido. ¿Cuántas cosas hemos recibido del Señor, verdad? Estaría ya muerto en este mundo. ¿Cuánto podemos decir, Señor, gracias, si no hubieras dado tu vida? Cuánta promesa hay de Dios en su palabra. Y en esta mañana quiero compartir contigo, como empecé diciendo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La palabra de Dios nos habla bastante sobre lo que nosotros tenemos que ser. Y todo este tiempo andamos hablando, y yo decía y compartí ayer, le pido mucho a Dios que me enseñe y me muestre las áreas que nosotros fallamos como humanos y muchas veces no nos damos cuenta. Y en esta mañana yo quiero decirte, hermano, que Dios nos dice en su palabra que nosotros somos adoradores de Dios. Y para eso Él nos creó, para su gloria. Y si nosotros podemos entender que Dios quiere que nosotros seamos su gloria, ¿cuánto tenemos que cambiar? La palabra de Dios nos está diciendo, y en esta mañana yo quiero compartirte cómo podemos ser nosotros esos adoradores que seamos aceptados por Dios. La palabra de Dios nos dice, y lo compartí ayer, cuando nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, imitadores.
Y dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. Y hoy estamos recordando cuánto nos amó hasta ir a la cruz. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él se dio en sacrificio a Dios en olor fragante. La palabra de Dios habla de olor fragante también a la adoración. Y Jesús fue una adoración entregando su vida. ¿Por qué? Porque fue en obediencia. La obediencia es una forma grande de adorar a Dios. Y a veces nosotros no nos estamos dando cuenta porque a Dios lo estamos haciendo como humano. Nos hemos acostumbrado tanto que no lo honramos y podemos pecar a cada momento porque no estamos sabiendo que Él es santo y que quiere hacer de nosotros santo y morar en nosotros. Por eso dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que sois templo? Y habernos dicho y escogido Dios para que seamos templo y Él morar en nosotros, eso es grande. Es como para decir, wow, Señor, tanto así me amas, tanto así soy importante para ti, oh Dios. Lo que pasa es que nosotros nos hemos identificado tanto como por lo que él fue humano en la tierra, y Jesús para ir a la cruz fue humano, pero nosotros no estamos entendiendo que tenemos que ser como Él es. Y tenemos que corregir muchas formas que nosotros vivimos. Y de entender y de saber y que sea revelado que Él ha escogido a ti y a mí para ser templo y morar en Él. Que esa revelación descienda a tu vida y que tú camines sabiendo que eres templo del Santo. Si Él es santo, ¿cómo nos va a escoger para que también nosotros seamos imitadores de Él? Ese es el gran amor de Dios. Y nos habla cuando dice acá, y lo está diciendo, sed imitadores de Dios como hijos amados. De saber que Él nos ama tanto, entonces obedecerle. Pero muchas veces nos amamos a nosotros mismos más que amarlo a Dios. Y acá dice, y andad en amor como también Cristo, y nos está diciendo del amor. Entonces, para ser un adorador aceptado por Dios, vamos empezando a ser imitadores de Dios y a corregir nuestra forma de vivir, de acuerdo a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos está diciendo, nos santifica porque nos está enseñando cómo vivir. Y tenemos que andar en amor como Cristo nos amó. Está comparando, Él vino a la tierra, nos ha enseñado ese amor y nosotros vamos a andar en ese amor como hijos, imitando al que nos ama, a nuestro Padre, Dios. Entonces, ¿cómo amamos en amor? Cuando estaba leyendo esto, andar en amor, todos pensamos que amamos. Todos pensamos que porque por ahí nos damos un abrazo, ay, te veo desde tiempo, y fax, un abrazo, un besito. ¿Será ese amor verdadero? Y después estamos criticando al que le hablamos, al que le abrazamos. Cuando Dios dice que hay que amarnos, con ese amor es ese amor. Entonces, cuando viene una crítica, estaba pensando, cuando uno critica a su hermano, desprecia a Dios. Quiero que lo escuches bien. Cuando nosotros despreciamos y desprecias a tu hermano en Cristo, quiero decir, entonces uno está despreciando a Dios. ¿Y por qué será? Yo quiero que sigas las partes que estoy compartiendo. Estoy hablando del amor para
para que nosotros seamos recibidos a Dios y seamos unos adoradores, vamos empezando por ese amor. Ser imitadores de Dios como hijos amados, ¿ah? Y andad en ese amor con que nos amó, como también nos amó Cristo y se entregó por nosotros a sí mismo. ¿Qué entregaremos nosotros por Él? Lo que Dios quiere es que nosotros podamos entender, si Él dio su vida por nosotros, Él ya lo hizo, entonces nosotros vamos, ¿qué podemos hacer por Él? Obedecerle, amar. Entonces cuando uno piensa que está amando, pero critica a su hermano, desprecia a Dios, ¿y por qué desprecia a Dios? ¿Por qué despreciaría? ¿Sabes por qué? Porque desde que tú vienes a Cristo, entonces empieza una formación de Dios en tu vida, y lo dice la palabra. Dios empieza a formarte por medio de su palabra, por medio de lo que tú recibes, y tú comienzas a ponerlo en práctica. Y la palabra de Dios, cuando empieza a transformarte, entonces es Dios quien te está transformando. Entonces eres obra de Dios, y cuando uno desprecia a su hermano, estás despreciando la obra de Dios. ¿Se entendió? Como nadie dice nada, entonces pienso que no está entendiendo, entonces a mí me gusta repetirlo. En la repetición está el gusto, dicen las personas. Cuando uno dice que ama, pero critica a su hermano, está despreciando la obra de Dios, porque cuando uno viene a Cristo, es Él quien va transformando la vida de uno. Entonces somos obra de Dios. Y si uno comienza a criticar, entonces está despreciando la obra de Dios. Y tú puedes decirlo ahí, si tienes a Cristo en el corazón, soy obra de Dios. Y Él está haciéndome como una vasija de barro, que compartía con ustedes la semana pasada. Somos vasija de barro, dice el Señor. Él lo dice, que seamos barro en sus manos para ser formados, y esa vasija sí se puede romper porque fallamos, pero Él la vuelve a hacer. Somos formados, Él quiere formarnos. Entonces nosotros somos formación, somos hechos, sí, tenemos cabeza, ojos, nariz, boca, todo tenemos, somos personas, sí, Él nos ha hecho, pero la formación es diferente. Lo que Dios quiere hacer contigo cuando recibiste a Cristo en el corazón, Él quiere cambiar. Él quiere que seamos como Él es. Y por eso su palabra, y lo dice, sed imitadores. Entonces nosotros vamos con número 1, de que se tiene que manifestar el amor de Dios en nosotros, porque a nosotros solo nos gusta recibir el amor de Dios y queremos cada día recibir el amor de Dios, pero más pensamos en el bienestar, en el sustento, en el vestir, en el comer y en todas esas cosas que Dios nos dé. Pero tenemos que cada día también querer su palabra y obedecerle. Cada día saber que Dios lo que va a hacer en nosotros va a ser grande. Y la palabra de Dios lo dice en varias formas, que nosotros deseemos más bien la palabra de Dios. La deseemos, porque eso es vida para nosotros. Entonces, para ser una persona que adore a Dios, para llegar a lo que quiero llegar, vamos recibiendo que el amor de Dios sea manifestado en nosotros,
Y eso va a ser manifestado a través de la obediencia a Dios en su palabra, por medio de su palabra. Entonces vamos viendo lo que Dios quiere que nosotros seamos. Esos imitadores de Dios. La palabra de Dios lo dice, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, para que nosotros seamos esos adoradores. Vamos formando ese adorador en espíritu y en verdad, transformando ese corazón. ¿Qué es lo que tú sientes en él? ¿Qué es todavía lo que uno tiene que cambiar de ese corazón? Porque muchas veces nosotros no aceptamos el cambio. Y a veces también decimos, no puedo, no, sí puedes, porque Jesús murió en la cruz y resucitó para darte la victoria. ¿Cómo es una persona que va a recibir ese cambio? Si yo pienso y digo, no, yo sí amo, yo amo a Dios, yo tengo el amor de Dios. Y a veces uno no está aceptando lo que es. Entonces hay algo importante que nosotros tenemos que saber, que nosotros tenemos que aceptar lo que nosotros somos y todavía de qué cosa estamos cojeando. Si nosotros no aceptamos, y lo estábamos justamente hablando y compartiendo anoche con algunos hermanos, y decía, es que uno tiene que aceptar lo que es. Porque nosotros como humanos mayormente queremos tapar lo que somos y que nadie se dé cuenta lo que soy, y empezamos a vivir una doble vida. Una la que aparentamos y otra la que tenemos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener cambios si no aceptamos lo que nosotros somos? La palabra de Dios lo dice, el que confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Él ya sabe, la palabrita del creyente que no quiere que nadie sepa lo que es que para escondernos de aquello. Dios ya sabe, Él sabe cómo soy y así me acepta Él. Él ya sabe, yo tengo mi trato con Él. Pero cuando nosotros no aceptamos lo que somos, no vamos a poder ser esos adoradores que Dios quiere y a lo más importante que vamos a llegar. 2, tenemos que ser perdonadores. Tenemos que vivir una vida de perdón. A nosotros nos encanta que Dios nos perdone. Pecamos y estamos, perdóname Señor, perdóname, si esto está bien. Pero si con ese pecado vas a estar todas las semanas y todos los días, ay Señor, perdóname, ay Señor, perdóname. Entonces no estás avanzando nada, no estás madurando. Nosotros tenemos que madurar. Entonces, aceptando, y mucho depende de aceptar lo que somos para madurar y para crecer, porque cuando nosotros no aceptamos, eso es el orgullo que está puesto en nosotros y no podemos ceder. Tenemos que ser perdonadores y pedir perdón, que eso es lo más difícil. Si nosotros ofendemos, muchas veces ofendemos y le pedimos perdón a Dios y a la persona que lo adivine. Es que el Señor nos ha mandado a reconocer. Si yo ofendí, perdóname. Y el que perdona también tiene que perdonar. Y ese es un punto importante porque Él nos perdona. Y nosotros no somos más que Él para no perdonar. Muchas veces fallamos
tenemos que ser perdonadores, perdonando y pidiendo perdón, a eso se refiere el perdonador. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vencer? Podemos vencer muchas cosas de nuestra carne, porque muchas veces la ofensa viene a través del carácter. Y uno dice, pero es que no puedo vencer este carácter. Vencer pensamientos, vencer carácter. Entonces uno tiene que entrar pues en el ayuno. El ayuno es para vencer, no es que te va a llevar a niveles espirituales, sino es que tú vas a vencer ese deseo carnal, ese carácter que no lo puedes vencer porque se te abre la boca y no la puedo cerrar. ¿Cómo puedo ser un adorador cuando todavía mi boca me gana? Entonces viene ahí el ayuno, porque el ayuno ayuda a someter a la carne. Pero Dios pues en su gran sabiduría sabe que nosotros somos bien comelones, ¿verdad? Y que no podemos estar sin comernos la chuleta y todo eso. Entonces, el ayuno va a servir a que tú domines esas ganas de comer y que lo estás mirando. Entonces vas dominando la carne. El ayuno es algo poderoso para poder vencer. Y algunos dicen, no, es que no puedo, me viene descompensación. Fácil decirlo, pues me viene descompensación, por eso no puedo. Precisamente pásatela la descompensación, porque vas a vencer descompensación, vas a vencer toda la cosa. Entonces, el ayuno es algo importante para la persona que no puede vencer. Y ahí se va a estar pues revolviendo el estómago ahí queriendo, ¿no? Queriendo y queriendo, pero tú le vas a vencer. Ahí viene el dominio a tu carne. Entonces, si tú dominas aquello que nos encanta comer, y algunos de doble todavía, entonces, como te encanta, entonces si tú vas dominando eso, vas a dominar tu boca. Vas a cerrar tu boca para comer, la vas a cerrar también para hablar. Entonces tú vas a dominar esa área de tu vida pidiéndole a Dios que te ayude, porque Él, para eso es su sacrificio, que Él ya lo hizo, de eso se trata. Yo lo hago no con mi fuerza, sino pidiéndole a Dios ayuda, pidiéndole, Señor, ayúdame, ayúdame. Exactamente a las 3 de la tarde, cuando ya no puedes aguantar, es el momento que vas a seguir aguantando hasta llegar a la noche. Y de repente hasta el día siguiente. Dan pena cuando ayudan. Porque dice, pues ya tengo hambre, dice, ya tengo hambre. Pero Dios es grande. Yo admiro todas estas cosas que Dios ha hecho, ha establecido. Porque digo, ¿qué tal sabiduría? ¿No? Te ajusta la barriga lo que más quieres. Pero eso va a servir mucho, hermano, para dominar ese carácter que no puedes dominar y se te va. Y justamente la persona que tiene mal carácter no puede aguantar el no comer. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que las personas se molestan cuando no hay lo que quieren comer. Y me admiré cuando comienzo a ver que mujeres también están molestas, porque yo pensé que las mujeres tenemos mayor dominio por el hecho de que uno sube de peso, etcétera, etcétera. Yo dije, la mujer puede aguantar, pero me doy con la sorpresa que las mujeres se enojan porque no comen.
Y viene, ¿no? Yo conocí a un esposo que corría a traerle la comida para que no se enoje la esposa. Yo, yo dije, ¿cómo? Qué increíble. Pero eso es, precisamente el carácter va a ser dominado por ahí. Dios pues es sabio, ¿sí? ¿Se dan cuenta qué grandeza de Dios, tanta sabiduría para decirle, Señor, gracias, eres admirable? Entonces uno va a dominar esa carne, va a dominar también las partes almáticas, va a dominar mucha área del ser humano, de lo que es carne, la carne. Y eso es tremendo poder dominar, porque si nosotros vamos entendiendo nuestra posición en la tierra, nosotros vamos a hacer muchas cosas que dice su palabra. Lo que pasa es que se nos ha revelado qué cosa debemos ser nosotros en la tierra y qué nos ha mandado a hacer Dios. Empezamos por ser esos adoradores, porque Él es santo. Entonces yo quiero llegar al punto de que nosotros tenemos que entender lo que es la adoración. Y Dios nos ha escogido para ser adoradores. Y ahí nosotros debemos de tener y saber y que se revele en el nombre de Jesús en nosotros, que Él nos ha escogido para ser adoradores. No nos ha escogido para venir y cantar. No nos ha escogido de cantores. Son dos cosas diferentes. Ni de danzarines. Nos ha escogido de adoradores. Y yo quiero que se revele en esta mañana, mi deseo es que se revele esta mañana de lo que significa ser un adorador. Un adorador que tiene que ser un obediente a Dios. Eso es adoración. Ser obediente. Y quiero que se te revele lo que es por qué Dios ha escogido y qué significa esto. Que nosotros debemos entender que Dios es santo, 3 veces santo, y cuando tú le adoras, estás entrando al lugar santísimo que habla la palabra de Dios, a adorar al santo. Lo voy a repetir. Lo que se tiene que revelar en nuestra vida y lo que se refiere la palabra de Dios cuando Él está buscando los adoradores en espíritu y en verdad, quiere decir aquel que es el imitador de Dios, es aquel que sabe que Él es santo y que se le ha revelado la hermosura de su santidad y que yo voy a ir a adorar y al momento de adorar estoy entrando, miren la grandeza de Dios. Yo no sé cómo transmitirte lo importante que tú eres para Dios. Tú sabes que si tú estás sentado en este lugar es porque eres importante para Dios. Dios movió todo, de repente movió una situación difícil, movió algo de tu vida para traerte, pero cuando te ha traído es porque Dios quiere que tú seas ese adorador en espíritu y en verdad. Pero ¿cuál es el privilegio de ser un adorador? Entonces tú, cuando sabes el privilegio que es, entonces tú empiezas a ser obediente si es revelado en ti el ser un adorador. El privilegio es que tú entras hasta el trono de su gracia. En espíritu, porque somos espíritu. Yo quiero que tú entiendas esa grandeza de Dios.
lo que decía que pasa es que tú no sabes ni estás entendiendo lo que tú eres acá en la tierra, como un humano común, Dios te trajo, y lo que estuvimos cantando, que Dios me trajo, ¿verdad? Dios te escogió, Dios te ama y te quiere hacer ese adorador, no un cantor. Ese adorador que tú entres a su presencia y que tú sepas que tu adoración está rompiendo algo y está abriendo camino de algo. Y que tú estás llegando hasta el trono, esa adoración que nosotros cantamos cuando es en espíritu y en verdad, está llegando hasta el trono de Dios. De repente tú dirás, ¿y para qué? ¿Para qué será? Nosotros vamos a ser probados de muchas formas, precisamente porque Dios quiere que nosotros lleguemos hasta Él. No quedemos en medio camino, porque vamos a llegar hasta Él. No sé si tú me estás entendiendo, que para Dios no somos ni el buen trabajo, ni el buen sueldo, no es la bonita cara, blanco, negro, verde, cualquier color, amarillo. Para Dios todos entramos en espíritu. Cuando nosotros entendemos y sacrificamos todo aquello que nos gusta, todo aquello que nos estorba. Tú sabes que Dios va a ir quitando y va a ir probando y va a ir quitando todo aquello. Y a veces nosotros no queremos soltar todo aquello que Dios quiere que soltemos para que lleguemos a su presencia. Estaba recordando anoche que para entrar a su presencia, cuando estaba el tabernáculo en los tiempos antiguos, había todo un proceso de ir hasta la presencia de Dios y no iban todos. No se me distraigan. Tampoco me distraigan a mí. Siéntense rápido. Cuando estaba el tabernáculo y el tabernáculo era la presencia de Dios, había todo un camino donde hasta llegar a la presencia de Dios y no todos entraban porque el que entraba moría. Entonces había unas fases que había que caminar y pasar. Había un lavado de manos, había un caminar de arrepentimiento, había los atrios donde había que arrepentirse para poder el sacerdote entrar a la presencia de Dios y el pueblo afuera esperaba. Cuando Moisés fue a encontrarse con Dios, el pueblo estaba en otro lado y él iba. Pero yo quiero decirte la gracia de Dios y por qué la muerte de Jesús en la cruz. Es porque tú ahora puedes entrar las 24 horas del día en el momento que tú quieras. Alabado sea Dios. Pero, hay un pero que tenemos que entender. Amor. Tenemos que ser imitadores de Dios y vivir en amor, así como Cristo nos amó y dio su vida por nosotros. Entonces tiene que haber ese cambio en que nosotros tenemos que sujetarnos a Dios y tenemos que ser formados por su palabra y ser santificados por su palabra, y tenemos que tener amor, ser perdonadores,
y ser obedientes a su palabra, para que nosotros podamos entrar por medio de Jesucristo en todo momento hasta el trono de su gracia. Dice la palabra, y pedir el oportuno socorro. Entonces, cuando uno es el adorador y vemos un ejemplo en la palabra de Dios, y como cantábamos, ¿no?, que le adoramos en todo tiempo, nos duela, no nos duela, y etcétera, estemos en la prueba que estemos, sepamos que Él es Dios y que Él merece nuestra adoración, no en base a nuestra situación. Él merece toda nuestra adoración porque Él es Dios y porque Él es santo, mas no por nuestra situación. Si estoy bien y todo me está saliendo bien, entonces yo le adoro. Soy saltarín. Pero cuando la situación me es adversa, me olvido. Estoy pues con la cabeza gacha ahí. Dios es Dios. Lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros vemos muchos adoradores tremendos en la palabra de Dios, y yo quiero mencionar uno hoy en que se refiere acá en la palabra de Dios a Abraham. Dios le pide a su hijo como sacrificio. Y Abraham, ¿qué hizo? Le dijo, no, pues es mi único hijo, ¿y cómo te lo voy a dar? Abraham dice que de muy de mañana alistó su hijo, alistó su machete, alistó su leña y se fue a sacrificar a su hijo. Único hijo. No eran 7, 12, donde uno, ¿qué falta hace uno? ¿No? Uno menos, no hay problema. Su único hijo le pide de sacrificio, y lo más tremendo es que él está yendo con la gente que le ayudaba a llevar las cosas, iba con sus animales ahí, cargando al sacrificio. ¿Y por qué menciono de la adoración? Porque cuando él está llevando todo al sacrificio, les dice, cuando ya va a llegar al lugar, les dice a toda la gente, a sus siervos que le ayudaban, esperen aquí mientras yo voy a adorar a Dios. Mientras voy y adoro, ustedes esperen. Yo quiero decirte, hermano, que todo lo que tú vas a entregar a Dios, aquello que tú quieres, pero lo vas a sacrificar, estás adorando a Dios. Él estaba yendo a adorar en medio de la adversidad que podría ser para su vida. Él está yendo a adorar en medio de sacrificar a su hijo. Él está yendo, el Señor le dice, anda, lo vas a matar y lo vas a quemar, porque ese va a ser mi sacrificio. Él es dueño, Él nos da. ¿Cuánto nosotros aún le reclamamos a Dios cuando Él nos va a pedir algo? Nosotros le vamos a decir, bueno, me lo diste, ahora me lo quitas, bueno, decídete, pues Dios me quitas o qué. No, Él está yendo y dice, voy a adorar. Esperen, que voy a adorar. Adoración es en toda circunstancia, y adoración es darle a Dios aún lo que tú amas, aún lo que no quieres soltar, porque lo amas. Él fue probado a lo que él amaba y a lo único que tenía. Le probó Dios y Él se lo dio y dijo, voy a adorar porque yo voy a entregar lo que me está pidiendo. Si Él dio su vida, ¿por qué nosotros no damos? No sacrificamos nada. Y nosotros por cualquier tontería estamos, que uno ya no viene.
¿Por qué? ¿Por qué uno por cualquier tontera mejor ya no voy? ¿Qué? O sea, Dios tiene la culpa. Entonces un adorador es ese que sacrifica todo, que lo da todo, que obedece en todo, ama a Dios. Y ahora, ¿cuál es para terminar? Entonces esa persona es la que en su propia vida es ese templo. El que entendió que soy templo va a ser el que va a obedecer. ¿Y cuál es el producto? ¿Cuál es la consecuencia de vivir una vida de adoración a Dios? ¿Cuál será esa consecuencia? ¿Sabes cuál es? Que tú eres tú mismo eres una adoración a Dios. Por eso es que Él dice, para gloria mía. Yo quiero transmitirte lo que es ser una gloria para Dios. Eres una gloria. Estás viviendo para que Dios sea, mi hijo es mi gloria. Cuando Jesús le dijo y le obedece, Él le dice, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Y Dios lo dice en varias palabras, para la gloria suya, para la gloria de su nombre. Y yo quiero que tú podrías entender en esta mañana que tú eres gloria de Dios. Él quiere que tú seas gloria de Dios. Entonces obedécele. La consecuencia de vivir una vida en obediencia es que tú vas a ser una gloria para Dios. Y ser una gloria para Dios, ¿qué me da? Te da todo. Se te abren los caminos. Las aflicciones ya no son como las aflicciones que serían sin que tú seas la gloria de Dios. Porque el Señor lo dice, habrán aflicciones, pero yo he vencido. O sea, tu aflicción ya es mía. Tú no te preocupes, hijo, que tu aflicción ahora es mía. Tu problema es mío. ¿De qué te preocupas? Si tu problema es de Dios. ¿De qué te preocupas? Esa es la consecuencia de ser gloria de Dios, que tú vas a ser feliz con gozo y vas a pasarla bien, porque Dios es el que se ocupa de tu problema. Aflicciones tendrás, pero yo he vencido al mundo. Nosotros tenemos que entender, no solamente decir, como les estuve diciendo ahora en el retiro, que uno mira película de la pasión, le dicen, ¿no? La pasión. Entonces uno mira y llora, ay, qué pena, ¿cómo le hicieron? Y yo decía, Dios estará diciendo, apártate de mí, Satanás. Porque cuando Pedro le dijo a Jesús, no vayas, piensa en ti, vas a sufrir, le dijo, apártate de mí, Satanás. Y a Judas le dijo, amigo. Nosotros somos al revés. No es una película, sino es una realidad para nuestra vida, es nuestro fundamento para nuestra vida, la muerte de Jesús y nuestra victoria, su resurrección. Nosotros tenemos que estar felices que Él fue a la cruz. Porque Él fue a la cruz, yo soy salvo, soy sano y soy libre. Alabado sea Dios. Tú tienes que entender que cuando Dios te pide algo, te lo está pidiendo el santo, el 3 veces santo. Eso entendió Abraham. Me está pidiendo Dios, Él es santo. Cuando se revela Dios en tu vida, Él es, cuando tú empiezas a conocerlo por medio de su palabra y lo sigues y lo sirves, tú vas a entender, Él es santo y todo lo que te pida se lo vas a dar porque te lo está pidiendo el santo. 3 veces santo. Abraham entendió, por eso le dio. Entonces,
nosotros cuando somos esos adoradores, no solo va a ser en la iglesia, sino esa adoración, ese altar que va a ser, que eres tú, porque templo eres tú, entonces tu casa también va a ser un altar de adoración. Cuando el arca fue, la recuperó David, ¿verdad? Y cuando fue a la casa de Obed-edom, era la presencia de Dios. En ese tiempo estaba, esa era su forma. Entonces fue a la casa de Obed-edom. ¿Qué pasó? Dice que Dios bendijo esa casa. Los 3 meses que estuvo ahí, la bendijo de sobremanera. Entonces, cuando tú eres un adorador, eres ese templo, el altar que tú eres se convierte toda tu casa, entonces la bendición de Dios va a estar en tu casa cuando tú eres la gloria de Dios. Lo explico un poco mejor. Cuando tú eres gloria de Dios, quiere decir que Dios se complace de ti. Como le dijo a Jesús, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Entonces tú eres la persona que Dios va a decir, yo me complazco en él, porque es obediente, porque es mi hijo amado. Dios. Termino diciéndote, Dios. Estamos hablando de Dios, del Santo, del Ser Supremo, del que merece toda nuestra adoración. Que no sea solamente de boca, Él merece toda la adoración. Sí, yo lo sé por cultura general. Pero yo tengo que vivirlo y entenderlo. Él es Dios. Y estamos hablando de Dios, del dueño de la vida, del dueño de la muerte, del dueño del cielo, el hacedor del cielo y de la tierra. Él, ese Dios. Cuando nosotros vamos a entender que Él es, entonces nosotros vamos por eso empecé diciendo, lo hemos hecho tan humano a Dios que ya no lo obedecemos y pecamos y desobedecemos en todo tiempo porque no hemos tenido esa revelación y ese entendimiento de quién es Dios. Entonces fácil, no, lo podemos decir, esto es exagerado, esto es radical, eso no es así, porque no se nos ha revelado que nuestro Padre es Dios y que Él es el único que merece toda nuestra adoración y que Él quiere esos adoradores en espíritu y en verdad. Lo puedes escuchar nuevamente, que está en el internet, para que no te olvides ni un punto y seas ese adorador. Y si tú quieres ser la gloria de Dios, sé obediente. Ámale como Él te ama. Y no seas solo receptor del amor de Dios, sino también sé esa persona que da el amor de Dios. Que Dios te bendiga, hermano. Y las promesas de Dios van a ser verdad en tu vida. Entonces este libro no va a ser solamente el libro de hojas, sino va a ser una realidad, que lo que Dios dice es. Entonces cuando uno es ese hijo, entonces puede decirle a Dios, en tu palabra dice. En tu palabra dice. Entonces nosotros vamos a tener cara, si se puede entender, de pedirle a Dios lo que yo quiero, pero nosotros le pedimos sin cara. Bien, pecadores, y estamos, ay Señor, ayúdame. Entonces ahí nosotros como hijos podemos decirle, Señor, Padre, en tu palabra dice. Entonces tú puedes reclamar a Dios y decirle, acá dice, Señor, en tu palabra.
entonces tú vas a recibir lo que Dios dice que es. Y así vamos a ser esos hijos amados de Dios. Amén. Alabado sea Dios. Tenemos que tener esa reverencia a Dios. Reverencia. Porque Él es santo. Vamos a orar y terminar este tiempo. Padre celestial, amado Dios, tú eres grande, poderoso, bueno. Señor, te pedimos perdón porque cuántas veces hemos menospreciado lo que tú eres. No hemos entendido que tú eres Dios, el creador del cielo y de la tierra. Señor, yo te pido que sea revelado en cada corazón que tú eres santo, que solo tú eres Dios, que tú todo lo puedes, que eres omnisciente, omnipresente, omnipotente. Solo tú, Señor, y siendo ese ser tan grande y maravilloso, que hiciste todo, como un día le dijiste a Job, todo lo que tú eres. Y a veces así como Job no entendemos lo que tú eres, Señor. Perdónanos por no entender lo que tú eres, grande, poderoso. Y hemos menospreciado tu estatura, Señor. Hoy te pedimos perdón y queremos ser esos hijos obedientes, vencedores, porque Jesús ya venció en la cruz y por medio de Él podemos vencer todo. Oh Dios, gracias, porque tú estás ahí todo el tiempo queriendo que nosotros seamos diferentes y que nos posicionemos en esta tierra como tus hijos y que podamos ser esa luz como es tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, grande y poderoso, bueno. ¿Cómo no decirte gracias, oh Dios, que un día te fijaste en nosotros? Queremos también, Señor, decirte, síguenos formando, oh Dios, síguenos enseñando. Queremos cada día agradarte más. Alabamos tu nombre, exaltamos tu nombre, porque solo tú eres santo, 3 veces santo, santo, santo. Gracias te damos, oh Dios. Oh Dios. Y pedimos, oh Dios, porque tú eres poderoso, Señor, y eres el sanador. Y como hemos dicho desde el inicio, ¿dónde estaría? Darte gracias, oh Dios, porque ¿dónde estaría? Y dale gracias ahí donde tú estás. Y dale gracias y dile, Señor, gracias, ¿dónde estaría? Porque en realidad, ¿dónde estaría? Y te pedimos, oh Dios, que extiendas tu mano poderosa sobre cada uno, Señor, y nos hagas ver todos nuestros errores, todo lo que todavía hay y salga en el nombre de Jesús. Todo lo que todavía estorba, salga en el nombre de Jesús. Queremos ser esa gloria tuya, Señor. Gracias te damos, Padre. Oramos y pedimos, Señor, también por Fabián, tu mano poderosa sobre este jovencito, que sea sano, sea libre en el poderoso nombre de Jesús. Extiende tu mano, Señor, poderosa sobre él, y sea libre por el poder de la sangre de Jesucristo.
en el nombre poderoso de Jesús. Amén.